días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestro tema número 6, el cual titula Sistema Locomotor Activo. Dentro de este sistema locomotor activo están lo que son las articulaciones. El contenido de la presente unidad está dividido en 6 puntos muy importantes. El primer punto es la locomoción en la especie humana. Aquí se va a hacer una descripción de cómo se realiza esta locomoción dentro de lo que es el ser humano. ¿Qué sistemas son aquellos los cuales están coordinados entre ellos para realizar esta locomoción, este movimiento y este desplazamiento del ser humano hacia diferentes lugares o zonas? Como segundo punto tenemos lo que es la osteología. Vamos a hablar acerca de su definición como tal, pero también vamos a tocar diferentes puntos como la composición, los tipos y la estructura interna de los diferentes huesos. El tercer punto son las articulaciones. Vamos a ver los tipos de articulaciones que existen y cuál es su importancia dentro del ser humano. El cuarto punto son las funciones de las articulaciones. Cada una cumple una función determinada y eso lo vamos a ver en la presente unidad. El tema número 5 son los tipos de articulaciones. Vamos a explicarles cómo es que funcionan, pero también cuáles son los tipos de articulaciones que están presentes en nuestro cuerpo. Y como último punto vamos a ver las recomendaciones para el buen estado de las articulaciones. ¿Qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no podemos hacer para que nuestras articulaciones estén en buen estado? Antes de empezar con la unidad como tal, es muy importante que tomemos en cuenta lo que son los saberes previos. Los saberes previos son aquellos conocimientos los cuales hemos ido adquiriendo, aprendiendo y consolidando a través del tiempo. ¿Sí? Son 10 preguntas las cuales van a ser contestadas por ustedes durante nuestra primera clase. De todas formas, vamos a leerlas en este momento y yo voy a responderlas de forma muy general para darles alguna complementación a esos saberes los cuales ustedes han ido adquiriendo durante todo este tiempo en años anteriores. ¿Sí? Bien, entonces la primera pregunta es: ¿qué función cumple el esqueleto? El esqueleto cumple bastantes funciones, como por ejemplo es el sostén del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Este nos va a sostener. Nuestros músculos y nuestros órganos tienen que estar sujetos a una estructura. Si no estarían sujetos a una estructura y estarían en forma compacta en la misma, nosotros al saltar, al correr, al dar volteretas, al dar la vuelta del payaso, obviamente todos nuestros órganos y todos nuestros músculos sufrirían varios daños y mucho desorden interno. Entonces, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que estas estructuras tienen que ser altamente compactas. Por lo tanto, nuestro sistema óseo va a ser aquel que va a sostener a toda esta estructura, la cual va a estar compacta y no va a haber ningún movimiento interno que pueda afectar a sus funciones correspondientes. Otra función que es muy importante es que también nos da la apariencia externa del cuerpo. Mediante el sistema óseo nosotros podemos determinar cuál va a ser la forma externa del organismo. Otra función que es muy importante es la protección de los diferentes órganos internos.
es muy importante tomar en cuenta que nosotros tenemos órganos vitales. Estamos hablando de órganos como el corazón y los pulmones, los cuales están ampliamente protegidos dentro de lo que son las costillas. Estamos hablando de un cerebro, el cual tiene que estar altamente protegido también por ser un órgano vital, el cual va a estar protegido por los huesos craneales. También este esqueleto forma diferentes cavidades para alojar los órganos más importantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por esa función de protección. Otra función importante es el almacén de las sales minerales, los cuales van a fabricar lo que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos en la sangre. Como sabemos, los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a las diferentes partes de nuestro cuerpo y proporcionar a las células el oxígeno correspondiente. En cambio, los glóbulos blancos son aquellos que se encargan de defender a nuestro cuerpo frente a organismos o estructuras que pueden ser nocivas, tóxicas, perjudiciales o patógenas a nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico está cubierto o está formado por estos glóbulos blancos. Bien, la segunda pregunta es ¿cómo está conformado el sistema locomotor? El sistema locomotor está conformado por los huesos, que forman parte del sistema locomotor pasivo. También están las articulaciones y los músculos que forman el sistema locomotor activo, y estos están colaborados por los ligamentos y los tendones que ayudan a que se realice la locomoción correspondiente, ¿sí? Entonces, el ser humano necesita tener este sistema de locomoción. ¿Por qué? Porque necesita trasladarse de un lugar al otro, necesita desplazarse, ya sea para buscar recursos, ya sea para buscar alimentación, ya sea para cumplir sus diferentes funciones vitales. El ser humano necesita desplazarse. Por lo tanto, su sistema locomotor tiene que estar en óptimas condiciones. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué son los huesos? Los huesos es una estructura, es un conjunto de células óseas. Forman lo que es el tejido óseo, que es una estructura endurecida de color blanquecino y está conformada por la osteína, y también por las sales calcáreas. Estos componentes que he nombrado en la última parte van a ser desglosados dentro de lo que es esta unidad. Bien, ahora nos vamos a ir a lo que es la cuarta pregunta, que es ¿qué huesos forman parte del esqueleto axial? El esqueleto axial, como ustedes saben, es la parte superior. Por lo tanto, está formado por los huesos de la cabeza, es decir, del cráneo, de la cara, en realidad de toda la cabeza, la columna vertebral, la cavidad torácica, como por ejemplo las costillas y el esternón. ¿Sí? Esos son los que forman parte de lo que es el esqueleto axial. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? El hueso más largo del cuerpo es el fémur, el que se encuentra en nuestros muslos. Gracias al tamaño del fémur, nosotros podemos pronosticar, digámoslo así, cuánto va a medir esa persona o cuánto mide esa persona, ¿sí? ¿Alguna vez sufriste alguna fractura? Sinceramente, de forma muy personal, yo nunca he sufrido ninguna fractura, pero conozco casos de mis amigos que sí tuvieron algunas fracturas y luego han procedido a hacer algunos entablillados
y otros a poner yeso, ¿no es cierto? Que muchas veces decían que es muy incómodo. Pero seguramente en esta pregunta muchos de ustedes van a poder contribuir más a su desarrollo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la ciencia que estudia a los huesos? La ciencia que estudia a los huesos es la osteología, ¿sí? Osteo significa hueso y logos, estudio o tratado. Siguiente pregunta. ¿Qué huesos forman parte del esqueleto apendicular? Como ustedes saben, el esqueleto apendicular es la parte inferior. Por lo tanto, está formado por los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Estamos hablando de los brazos y las piernas. Los brazos y las piernas forman parte de lo que es el esqueleto apendicular, ¿sí? En cambio, el esqueleto axial es de la parte media. Cráneo, costillas, caja torácica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el esqueleto apendicular es extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Puedes nombrar algunos huesos del cráneo? Sí, me acuerdo del hueso frontal, del occipital, de los dos parietales, ¿cuál más? Y de los dos temporales, ¿no? Eso a grosso modo, ¿no es cierto? Algunos son de a pares y otros solamente como el occipital y el frontal, que es solamente uno, ¿sí? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos y qué tipo de tipos de esqueleto conoces? Conozco tres tipos de esqueleto. Uno que es el hidroesqueleto, que generalmente se da en organismos como la medusa. Pero también conozco el exoesqueleto y el endoesqueleto. El exoesqueleto es aquel que está conformados todos los invertebrados. Los invertebrados, por ejemplo, tienen esqueleto, no es que no tienen esqueleto, pero su esqueleto es externo, por eso es un exoesqueleto. Y obviamente este esqueleto está en la parte externa de los organismos, donde tienen una sustancia que se llama quinina, que es una sustancia que va a dar el endurecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier esqueleto, ya sea el hidroesqueleto, el exoesqueleto o el endoesqueleto, obviamente cumplen la misma función de sostener el cuerpo y de proteger los órganos vitales, ¿no? Entonces, obviamente los invertebrados también necesitan estructuras que sostengan su cuerpo y también que protejan a sus órganos vitales o a sus estructuras más importantes. Y bueno, y el otro que es el endoesqueleto o esqueleto interno, como nosotros le decimos, que son parte de lo que son los mamíferos o nosotros, donde el esqueleto está por dentro, nosotros no lo vemos, sino está por dentro, de forma interna. Y este esqueleto de forma interna puede ser en su mayoría de hueso, o sea, casi todos tenemos de hueso, pero también hay organismos los cuales su esqueleto interno son de cartílago, y en ese caso estamos hablando de los tiburones. Bien, eso sería todo en relación a lo que son los saberes previos. Ahora vamos a empezar con lo que es la materia como tal. El primer punto es la locomoción en la especie humana. Como nosotros sabemos, el ser humano es parte de lo que es la naturaleza. Por lo tanto, es parte del reino animal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, así como todos los seres vivos, cumplen con tres funciones vitales. ¿Cuáles son estas tres funciones vitales? La nutrición, la reproducción y la relación. La nutrición es, obviamente nosotros tenemos una nutrición heterótrofa, generalmente es omnívora. Tenemos una reproducción sexual
ya que nos reproducimos, o sea, necesitamos la unión de un gameto femenino con un gameto masculino para realizar la reproducción de nuestra especie, y también realizamos la relación. La relación está constituida justamente por la locomoción. ¿Cómo está constituida esta relación? Nuestro sistema nervioso está ampliamente desarrollado, conectado y coordinado con nuestros sentidos, es decir, con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestro oído, con nuestro gusto, ¿no? Entonces, con todos nuestros sentidos está conectado, pero también con todo nuestro sistema locomotor, es decir, nuestro sistema nervioso está conectado con nuestros músculos y con nuestros huesos. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando tengamos o necesitemos algo o necesitamos cumplir algunas de nuestras funciones vitales, nuestro cerebro realice las funciones necesarias que tiene que hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos frío, digámoslo así, tenemos frío y necesitamos abrigarnos, nuestras células epiteliales, etcétera, etcétera, y la regulación interna de nuestro cuerpo va a mandar un mensaje a nuestro cerebro para decir que tenemos frío y que tenemos que abrigarnos. Nuestro cerebro va a mandar un mensaje a nuestro sistema locomotor, es decir, a nuestras articulaciones, a nuestros huesos y a nuestros músculos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos levantarnos, desplazarnos y traer lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que estemos bien, no nos enfermemos o no corra en riesgo nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, obviamente, tiene que existir esta coordinación entre el sistema nervioso y el sistema locomotor. También entre el sistema endocrino, ¿no? Porque el endocrino, por ejemplo, manda mensajes hormonales. El sistema locomotor realiza el movimiento o desplazamiento del cuerpo humano, ¿no es cierto? Y puede manifestarse de dos formas, como respuesta a un estímulo, pero esto obviamente no necesariamente implica el traslado del cuerpo de un lugar al otro, sino simplemente es una respuesta a un estímulo. O también puede ser que a través del movimiento de todo el cuerpo se pueda realizar este desplazamiento o este movimiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, caminar, correr, saltar. En esta diapositiva vamos a ir aterrizando sobre los diferentes componentes y los diferentes conceptos que quiero que esté claro. Cuando estamos hablando del sistema locomotor pasivo, estamos hablando de los huesos. Si estamos hablando del sistema locomotor activo, estamos hablando de las articulaciones, pero también de los músculos. Ahora, ¿qué hace qué dentro de este sistema locomotor? Los huesos, por ejemplo, van a sostener al cuerpo. Las articulaciones van a unir a los huesos entre sí, porque un hueso no puede estar separado de otro hueso, tiene que haber una unión, ¿no es cierto? Entonces, esa unión entre sí las va a realizar lo que son las articulaciones. Luego están los músculos que van a recubrir al esqueleto, y también van a estar los colaboradores, que son los ligamentos y los tendones, que son estructuras de características muy elásticas y muy resistentes que van a apoyar a que este proceso del sistema locomotor se dé, ¿sí? Apoya a todo el funcionamiento, digámoslo así, de este sistema locomotor. Todos estos componentes son importantes. Si faltaría uno, obviamente no funcionarían los demás. Entonces todos tienen que trabajar de forma coordinada y ordenada para que funcione exitosamente. El punto número 2, ¿qué es la osteología? Es una rama de la anatomía, la cual osteo significa huesos y logos, estudio o tratado. Estamos hablando que el esqueleto humano tiene alrededor de 206 a 208 huesos aproximadamente,
Pero aparte de los huesos, también estamos hablando que está constituido por cartílagos y ligamentos. Por ejemplo, un cartílago está en la parte de nuestra nariz, en la punta de nuestra nariz, que eso es un cartílago, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, forman parte también de nuestro esqueleto humano, no solamente los huesos, sino también estructuras como las ya mencionadas. Ahora, de nuestro peso total que actualmente nosotros tenemos, el 15% es o pertenece a nuestros huesos, ¿sí? O sea, el 15% de nuestro peso es el peso de todos y cada uno de nuestros huesos. ¿Cuáles son las funciones? ¿No? Y eso ya los vamos a volver a mencionar porque ya lo hemos tocado en el tema de saberes previos. Sostiene y da la apariencia externa al cuerpo, va a proteger a los diversos órganos internos del cuerpo y va a almacenar las sales minerales, ya que se tienen que fabricar diferentes glóbulos, como los glóbulos rojos y blancos de la sangre. Los rojos van a apoyar a llevar el oxígeno correspondiente y a transportar el dióxido de carbono donde tiene que ir para ser expulsado hacia el exterior, y también de la formación de los glóbulos blancos, que ayudan y son colaboradores y forman parte de lo que es nuestro sistema inmunológico para protegerlo de diferentes sustancias tóxicas, patógenas, etcétera, que podrían dañar a nuestro organismo. ¿Qué son los huesos? Son estructuras las cuales son muy resistentes, son duras y tienen el color blanquecino. El tejido óseo está compuesto químicamente por dos sustancias. Un tercio del componente de los huesos es la osteína y 2/3 son sales calcáreas. La osteína es la sustancia orgánica de aspecto albuminoide y amorfa. Amorfa quiere decir sin forma. La osteína está formada por fibras de colágeno y hace que los huesos sean resistentes a la tensión. Aquí va una cosa. Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. El hueso tiene que ser duro, tiene consistencia dura y resistente. Pero dentro de él tiene que tener fibras de colágeno. Las fibras de colágeno le da cierta flexibilidad. Si sería totalmente rígido, totalmente endurecido, totalmente rígido el hueso, es más fácil a que éste se quiebre, se rompa. Por lo tanto, estas fibras de colágeno los va a volver más resistentes, ya que va a evitar que estos se rompan con mayor facilidad. ¿Cuál es la composición química de los huesos? Por ejemplo, están constituidos, ya les he dicho, por 1/3 de la osteína, pero 2/3 de estas sales calcáreas. ¿Qué son estas sales calcáreas? Constituyen una sustancia inorgánica. En cambio, la osteína es la sustancia orgánica. Esta es la inorgánica o mineral de los huesos. Y estos hacen que sean resistentes a la compresión. Están constituidos principalmente por fosfato de calcio en un 85%, carbonato de calcio en un 9% y 6% lo constituyen entre el fosfato de magnesio y el fluoruro de calcio, ¿no es cierto? Entonces todos estos componentes forman parte de lo que son las sales calcáreas de los huesos. En resumen, está constituido por osteína, la parte orgánica, y está constituido por sales calcáreas, las cuales son sustancias inorgánicas. Para analizar los tipos de hueso, es muy importante que tomemos en cuenta la clasificación. Y en este momento vamos a clasificarlos a los huesos según su forma. Por ejemplo, están los huesos largos, que tienen una longitud predominante sobre los demás, o sea, son muy largos a comparación de otros.
y tienen una parte que es la diáfisis, que es la parte del medio, y los extremos, que se llama la epífisis. Un ejemplo de estos huesos largos son el de las extremidades superiores o las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que están en nuestros brazos y aquellos que están en nuestras piernas. Ellos son ejemplos de lo que son huesos largos. Los cortos son de longitud, ancho y espesor aproximadamente iguales. Se les confiere gran resistencia porque por lo general poseen poca movilidad, ¿no es cierto? O sea, no tienen mucho movimiento. Por ejemplo, estamos hablando de los huesos del tarso en el pie o los del carpo en la mano. Ahí podemos ver un ejemplo de una pierna y de una mano, ¿no es cierto? De un pie. Ahí estamos hablando de los tarsianos y de los carpianos. Esos huesos están constituidos, están clasificados dentro de lo que son los huesos cortos. Ahora, los huesos planos o anchos son de poco espesor, pero de longitud y ancho predominante. Por lo general, doblados o encorvados más que planos, como por ejemplo los huesos del cráneo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes huesos craneales, ya les he dicho, el frontal, los parietales, el occipital, los temporales, ¿no es cierto?, que forman una bóveda que va y que encapsula el cerebro para que éste esté resguardado. Otro ejemplo de huesos planos o anchos es el esternón, el cual une a las diferentes costillas. También está la escápula, que está en la parte de la espalda, ¿no es cierto?, o las costillas. Tenemos costillas falsas y tenemos costillas verdaderas. Las costillas verdaderas son aquellas que se unen al esternón y las falsas son aquellas que no llegan a unirse con el esternón. Los huesos irregulares. ¿Cuáles son los huesos irregulares? No son largos, tampoco son cortos y tampoco son planos. Son totalmente irregulares, como dice su nombre. No tienen una forma determinada. Entre esos podemos mencionar las vértebras de la columna vertebral o los huesecillos del oído. ¿Ya? La primera vértebra, la cual sostiene la cabeza y es de mucha importancia, se llama atlas. Y es un nombre el cual es muy usado, es muy requerido y es es algo de conocimiento general. Entonces es muy importante que tomen en cuenta que la primera vértebra, la cual está sosteniendo la cabeza, se llama atlas. Y bien, aquí en esta imagen van a ver las vértebras, las cuales, como podrán ver, tienen diferentes estructuras, no todas se parecen entre ellas. Y también tenemos el sacro, que es la parte mucho más inferior, ¿no? Los huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos tienen una forma ovoide y a menudo pequeña. Se encuentran sumergidos en los tendones y las cápsulas articulares, como es el caso de los huesos que forman las rodillas. Entonces, un ejemplo de lo que son los huesos sesamoideos es la rótula. Ahora, vamos a hablar acerca de la estructura de los huesos. La estructura de los huesos es muy importante tomar en cuenta, ya que estamos hablando del periósteo. El periósteo tiene una consistencia fibrosa y tiene una membrana más externa. Se encuentra en toda la extensión de los huesos, menos a nivel de las superficies articulares, y está encargada de protegerlos, alimentarlos y regenerarlos. Contienen vasos sanguíneos, están situadas dentro de los conductos de Havers, que corren a lo largo del hueso proporcionando el oxígeno y los nutrientes necesarios.
Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el periósteo es la parte externa, ¿sí? La parte externa, y por eso es que tiene la consistencia fibrosa. Es la membrana más externa del hueso. La sustancia ósea está compuesta por dos tipos de tejido, que es el compacto y el esponjoso. El compacto es una masa sólida, por eso es compacto. En cambio, el esponjoso tiene láminas entrecruzadas que en el microscopio se pueden ver como una especie de laberintos o espacios, los cuales están muy separados. Y ahí son ocupados por lo que es la médula ósea. Entonces, la parte externa es el periósteo. Ya en la parte interna está la sustancia ósea, donde podemos ver una diferencia de tejido óseo. Por lo tanto, estamos hablando de dos tipos de tejido óseo, uno compacto, el cual es una masa sólida, y estamos hablando de un esponjoso, el cual obviamente tiene un aspecto más granular, o si es que ponemos en el microscopio, parecería un laberinto con espacios intercomunicantes entre ellos, ¿no? Por donde obviamente va a pasar la médula ósea. Bien, y luego tenemos lo que es la médula ósea, que es la sustancia blanda que en los huesos largos está alojada en el canal medular en el interior del tejido compacto. Dependiendo de la cantidad de grasa que contiene, la médula ósea puede ser roja o amarilla. Si tiene más contenido de grasa, es amarilla. Si tiene menos contenido de grasa, es roja. La médula ósea roja es activa y se encarga de fabricar las células sanguíneas. Como es roja, tienen que acordarse células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. ¿No es cierto? Ya hemos hablado de los glóbulos rojos, ya hemos hablado de los glóbulos blancos, y las plaquetas son aquellas las cuales ayudan a cicatrizar, a cerrar, a cerrar diferentes estructuras para que si es que te has hecho alguna herida, por ejemplo, las plaquetas van a ir a resguardar esa parte para evitar que componentes externos entren al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, ayuda a que estas estructuras estén altamente protegidas. Las vértebras, las costillas, el esternón, los huesos del cráneo y las epífisis del húmero contienen médula roja. Esta se compone por un 70% de grasa y un 30% de tejido mieloide, activo y formador de células sanguíneas. ¿Qué pasa con la médula ósea amarilla? Esta, a diferencia de la roja, es inactiva y también está formada exclusivamente por grasa, o sea, 100% es grasa. En el embrión y el recién nacido solo existe la médula ósea roja. A medida que vamos envejeciendo, obviamente una persona anciana puede tener 50%, 50% de médula ósea amarilla y el otro 50% de médula ósea roja. Pero sí o sí hay estructuras y hay huesos los cuales siempre van a tener médula roja, independiente de la edad de la persona. Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos hecho una recapitulación bastante corta pero completa de todo lo que son los huesos. La siguiente clase directamente ya vamos a entrar a lo que son las articulaciones, a los tipos y las funciones de las articulaciones, lo cual es propio de nuestro tema número 6. Que Diosito los bendiga, que los acompañe siempre. Cualquier cosa, por favor, estoy siempre atenta a cualquier consulta, duda o sugerencia. Les mando un gran abrazo, un fuerte beso y que Diosito los bendiga hoy y siempre. A ustedes y a sus familias. Un saludo.